Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de todo corazón que estén teniendo un día absolutamente maravilloso. Hoy nos embarcamos en una travesía muy especial, una inmersión profunda en un tema que estoy convencido, les va a dejar completamente sin aliento, con el corazón acelerado y una sonrisa en el rostro. Vamos a explorar ese instante fugaz pero eterno, ese momento íntimo, cargado de una emoción palpable y una conexión que trasciende lo terrenal, entre dos personajes que se han ganado un lugar privilegiado en nuestros días, Serkan y Özge. Para muchos de nosotros, ellos se han convertido en confidentes silenciosos, en protagonistas de nuestras tardes y noches, en parte integral de nuestra rutina de entretenimiento. Si eres de esos que suspira ante los gestos más sutiles, de los que se pierde en la profundidad de unas miradas que lo dicen absolutamente todo, entonces este vídeo está creado, diseñado y pensado exclusivamente para ti. Prepárense, abróchense los cinturones emocionales, porque vamos a revivir, a diseccionar con lupa, a analizar cada partícula de ese instante y quizás, solo quizás, a sentir un pedacito de lo que ellos vivieron en esa experiencia única. Y antes de que nos entreguemos por completo a esta aventura emocional, si por alguna razón todavía no lo has hecho, te extiendo una invitación sincera y entusiasta: suscríbete a nuestro canal. Es un paso pequeño para ti, pero significa el universo para nosotros. Al hacerlo te aseguras de no perderte ni uno solo de nuestros análisis detallados, de nuestras teorías que nos hacen soñar despiertos, y de todas las cascadas de emociones que compartimos juntos en esta comunidad. Tu apoyo, tu suscripción, es el combustible que nos impulsa a seguir creando contenido que alimente nuestra pasión mutua. Hoy vamos a desgranar ese momento. Ese instante preciso que marca un antes y un después, un punto de inflexión, ese momento íntimo que te dejará sin aliento. Nos adentraremos en la telaraña de la tensión acumulada, en las palabras que flotan en el aire, nunca pronunciadas pero profundamente sentidas, en la vulnerabilidad que se expone sin reservas, y en esa chispa eléctrica, esa energía que solo surge cuando dos almas, dos seres, se reconocen en lo más profundo de su esencia. Piensen conmigo por un instante en todas esas escenas que nos han mantenido al borde del asiento, con la respiración contenida, en esos diálogos que parecían detener el tiempo, en esos abrazos que transmitían más verdad, más sentimiento, que 1000 discursos elaborados. Nuestro objetivo aquí es comprender qué es lo que hace que un momento así sea tan extraordinariamente poderoso, qué alquimia de elementos se combinan para tejer esa magia que nos atrapa, nos cautiva y nos permite empatizar de una manera tan profunda y genuina con Serkan y Özge. Desentrañaremos sus expresiones faciales, buscando las microexpresiones que revelan el torbellino interno. Analizaremos meticulosamente su lenguaje corporal, esos gestos inconscientes que gritan lo que las palabras no pueden articular. Consideraremos el contexto de la escena, el escenario en el que se desarrolla, porque cada pequeño detalle, cada sombra, cada sonido, contribuye a construir esa atmósfera de intimidad envolvente. A veces son precisamente las pausas, el silencio elocuente, las miradas que se sostienen un instante más de lo esperado, las que comunican volúmenes enteros de información y sentimiento, mucho más que cualquier discurso grandilocuente. Exploraremos cómo la magistral guionización, la dirección cinematográfica que capta la sutileza, y la entrega insuperable de los actores se unen en una sinfonía perfecta para dar vida a estos instantes que se graban a fuego en nuestra memoria. ¿Fue este un momento meticulosamente planeado por la trama, una explosión calculada de sentimientos preestablecidos, o fue, por el contrario, una emanación espontánea, una erupción de emociones puras y genuinas? ¿Qué nos revela este instante sobre la profunda y compleja evolución de su relación? ¿Qué diálogos internos, qué batallas psicológicas estaban librando en sus mentes en ese preciso segundo? Intentaremos responder a estas preguntas espinosas, ofreciendo nuestra perspectiva analítica y, lo que es más importante, animándoles a ustedes, nuestra valiosa audiencia, a que compartan la suya. Porque, seamos honestos, la verdadera belleza de estas historias reside en cómo nos hacen sentir, en las infinitas interpretaciones que cada uno de nosotros tiene la capacidad de crear. Recuerden conmigo esa escena particular donde la lluvia caía con una intensidad melancólica, envolviéndolos en una burbuja de intimidad forzada por el clima. O quizás esa conversación susurrada a la tenue luz de las velas, creando un halo de romanticismo y misterio. O incluso ese encuentro fortuito en un lugar inesperado, un rincón discreto del mundo, que de repente se transformó, floreció, en algo infinitamente más profundo y significativo. Cada uno de estos instantes, por insignificantes que parezcan a primera vista, suma, construye y fortalece la intrincada urdimbre de su conexión.
Nos enfocaremos ahora en la psicología profunda que subyace a sus acciones, en los miedos ocultos, en las esperanzas latentes y en los deseos más anhelados que los mueven, a menudo en direcciones opuestas. Serkan, con su icónica armadura de aparente fuerza inquebrantable y control absoluto, a menudo revela sutiles, pero significativas, grietas de vulnerabilidad en momentos de intimidad genuina. Ozge, por su parte, con una sensibilidad innata y una resiliencia admirable, a veces nos sorprende con una valentía que brota inesperadamente, desmantelando cualquier previsión. Ver cómo se desarman el uno frente al otro, cómo se permiten ser vistos en su esencia más pura, en su estado más crudo y auténtico, es precisamente lo que hace que estos momentos sean tan increíblemente conmovedores, tan difíciles de olvidar. No se trata simplemente de un despliegue de romanticismo superficial, sino de una conexión humana intrínseca, de un entendimiento mutuo que trasciende las barreras del lenguaje, de las palabras habladas. Piensen en la importancia crucial de la confianza. ¿Cómo se construye ese pilar fundamental a lo largo del tiempo? Y más importante aún, cómo un solo instante de vulnerabilidad compartida puede tener el poder de solidificarla hasta hacerla inquebrantable, o por el contrario, de ponerla a prueba hasta el límite, amenazando con derribarla. Analizaremos los conflictos internos que cada uno de ellos pueda estar experimentando, las luchas silenciosas que libran en su interior, y cómo esos conflictos se manifiestan, a veces de forma explosiva, otras de forma sutil, en su interacción. Quizás Serkan está batallando contra sus propios demonios del miedo al compromiso, o Ozge está lidiando con las secuelas dolorosas de experiencias pasadas que la han marcado. El momento íntimo, esa chispa inesperada, puede convertirse en el catalizador que los obliga a confrontar esas batallas internas, a salir victoriosos o a tropezar en el camino. Y por supuesto, no podemos olvidar el impacto monumental de los detalles visuales y sonoros que la producción pone a nuestra disposición. La música de fondo cuidadosamente seleccionada para amplificar la emoción, la iluminación, que crea atmósferas y subraya la intimidad, la puesta en escena, cada elemento calculado para potenciar la narrativa. Una cámara lenta utilizada con maestría, un primer plano enfocado en los ojos que revela un universo de sentimientos, una respiración contenida que se convierte en un evento dramático. Estos recursos narrativos tienen el poder de sumergirnos aún más profundamente en la experiencia, de hacernos sentir parte de ella. También es fascinante pensar en cómo estos momentos íntimos, a menudo, no se desarrollan en escenarios grandiosos y elaborados, sino en el lienzo de la cotidianidad, en la belleza de lo simple. Un café compartido en la tranquilidad de la mañana, un paseo al atardecer que se prolonga más de lo esperado, una llamada telefónica nocturna que se convierte en un confesionario de almas. Es en esos espacios de aparente normalidad, en esa familiaridad reconfortante, donde la verdadera intimidad tiene la oportunidad de florecer, donde las máscaras sociales caen sin esfuerzo y la autenticidad se impone, majestuosa. Y ahora, la pregunta que nos lleva a la reflexión colectiva: ¿cuál dirían ustedes que fue el momento más íntimo para ustedes, como espectadores? ¿Cuál les hizo sentir que sus corazones latían al mismo ritmo frenético que los de Serkan y Ozge? Los invito encarecidamente a que compartan sus recuerdos más preciados, sus escenas favoritas, sus instantes inolvidables en la sección de comentarios, ahí abajo. Me encanta leer sus perspectivas, sus opiniones, y saber qué momentos resuenan más profundamente con cada uno de ustedes. Su participación es lo que da vida a este espacio. Y así, estimados espectadores, llegamos al final de nuestro cautivador viaje por este momento íntimo que te dejará sin aliento. Hemos explorado las intrincadas capas de emoción que lo componen, la profundidad abismal de la conexión que destila, y la magia etérea que envuelve las interacciones más significativas entre Serkan y Ozge. Hemos sido testigos de cómo la vulnerabilidad, la confianza inquebrantable y la autenticidad desbordante se entrelazan de manera perfecta para crear instantes que no solo nos marcan, sino que dejan una huella imborrable en nuestra memoria emocional. Recordamos con cariño y admiración la importancia trascendental de esos gestos pequeños pero cargados de significado, de esas miradas que hablan un lenguaje universal de entendimiento mutuo, de esas conversaciones que logran desvelar el alma en toda su complejidad. Porque al final del día, lo que realmente nos atrapa, lo que nos seduce y nos cautiva de estas historias, es la pura y simple humanidad. Es la capacidad que tenemos de ver reflejados en nuestros propios sentimientos, nuestras propias experiencias, nuestras propias luchas y triunfos en la pantalla, a través de los ojos de estos personajes. Gracias de todo corazón, muchísimas gracias a todos por acompañarme en este análisis tan profundo y enriquecedor.
Ha sido un placer inmenso, un verdadero privilegio compartir estas reflexiones, estas ideas, estas emociones con cada uno de ustedes. Espero sinceramente que hayan disfrutado de esta experiencia tanto, o incluso más, que yo. Ahora, la pelota está en su tejado. Cuéntenme ustedes, ¿cuál fue ese momento íntimo específico que los dejó sin aliento? ¿Qué les hizo sentir en lo más profundo de su ser? Estoy deseando leer sus comentarios, sus relatos, y seguir esta fascinante conversación que se abre a continuación. Su participación activa es el alma de este canal, lo que lo hace verdaderamente especial y vibrante. Y si este vídeo ha logrado tocarles el corazón, si sienten que hemos capturado la esencia de ese momento tan especial, no olviden, por favor, de darle a ese botón de me gusta. Un simple clic que nos dice que vamos por buen camino. Compartan este vídeo con otros fans que también disfrutan de estas historias, para que nuestra comunidad siga creciendo, para que más personas puedan unirse a esta familia apasionada. Y si por alguna razón aún no lo han hecho, les ruego, les animo, les invito una vez más, suscríbanse a nuestro canal. Cada nuevo suscriptor es una inyección de energía, una motivación tremenda para seguir creando contenido que amen, que les apasione, que les emocione. Denle a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones, para que no se pierdan ni un solo fragmento de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y que la magia de Serkan y Ozge siga iluminando sus días.